para entender un poco el contexto en el que se ubica un partido con paredes de cristal. Es cristal. El vidrio es más, no deja pasar la luz, pero no la imagen. ¿Por qué ahora, cuando dicen que el Partido Comunista casi no existe, que el Partido Comunista no tiene fuerza, no tiene actualidad, no tiene vida, por qué ahora cuando dicen que casi no hay comunismo, por qué hay tanto anticomunismo? ¿Por qué se produce esta paradoja? El camarada Niemeyer, brasileño, que murió hace poco, habiendo superado los 100 años de edad, lo tenía claro en una entrevista que le hicieron, creo que en el semanario del País. Decía, la única alternativa que existe al capitalismo se llama comunismo. El resto de las alternativas, socialdemocracia, liberalismo económico, por muy moderno que sea, son variantes de superficie sobre el capitalismo. Y eso es lo que crea el anticomunismo constante, por muy débiles que seamos, que lo somos. Que tenemos una alternativa real, de fondo, estructural al capitalismo. Y la segunda idea, da la impresión en estos momentos como si todo el mundo estuviera enamorado de nuestra historia. La historia de los comunistas españoles. Una lucha heroica durante muchos años, éramos el partido, con artículo determinado no había que añadir nada más porque el resto se había metido debajo de las piedras. Y esa historia, pues todo el mundo quiere representarla. Esa historia todo el mundo quiere ser parte de ella. E incluso hay mucha gente que quiere representarla obviando al propio Partido Comunista, a lo que hacemos la estructura del Partido Comunista. Da esa impresión a veces. Y hay momentos en los que aparece la idea de separar marxismo de comunismo, comunismo entendido como estructura partidaria, estructura organizativa, y meter en las formaciones unitarias una corriente que sea el marxismo, que sea la que tenga protagonismo, portavocía y estructura suficiente para representar a lo que fue antiguamente el Partido Comunista, cuya historia ya es de todo y no nos pertenece al final ni la historia ni la actualidad. Como si la historia se la llevaran otros y no nos permitieran juzgar en el presente. Esa es la impresión que yo tengo en estos momentos, con respecto a los cuales habrá que reaccionar con lucidez, con fuerza, sobre todo teniendo en cuenta cómo se están haciendo las cosas y la dramaturgia que a veces tenemos los comunistas con respecto a este asunto. Ahora hablaré de él, pero en el 28 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y en el 9º Congreso del Partido Comunista de España se quitó a Lenin bajo el grito de ¡Viva Lenin! No vayamos a tener que sufrir ahora que bajo el grito de ¡Viva el Partido Comunista de España! Convertirnos en una corriente neomarxista, pero no en una estructura, en un partido que tiene interlocución real y que tiene vida propia, teniendo por lo tanto estructura y finanzas propias. Yo conocí personalmente a Cuñal en el 28 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el interior del Kremlin, en los ascensores, íbamos a subir los ascensores, había mucha gente, mucha cola, y allí lo conocí yendo al salón de actos, que es moderno, muy moderno, amplísimo, y esperando el ascensor nos acercamos, nos vimos, y él habló de Andalucía, Andalucía, y yo le hablé un poco de Andalucía, de las cosas de Andalucía, pero muy poco, subimos en el ascensor, seguimos hablando, después hicimos otra paradilla, y ya nos separamos y no volví a verlo. Pero andando el tiempo, en función de que nosotros no teníamos la percepción que había tenido la dirección, fundamentalmente Carrillo, del Partido Comunista Portugués, establecimos unas relaciones muy intensas con el PCP, fundamentalmente con la organización del Alentejo, que era una organización fortísima y electoralmente también muy potente en el interior del Partido Comunista Portugués. Este libro lo conocíamos y era complementario con otro de Ignacio Gallego, que lo recomendaba constantemente en el sentido de conocer no solo la estructura del partido y cómo funciona,
sino también dos cosas más que eran muy importantes, que figuran en el libro, incluso aunque no aparecen con titulares, pero sí aparecen en los prólogos. La primera era que, a pesar de la imagen que se había hecho del Partido Comunista Portugués, de que dentro era una secta, algo misterioso, oscuro, que conspiraba contra todo, que era malo, maligno, era el maligno, pues el Partido Comunista Portugués era otra cosa y se iba a demostrar a través de publicaciones como esta. Por eso son las paredes de cristal, para que se viera el interior maligno que se había dibujado desde fuera, y que algunos incluso habían comprado la dirección del Partido Comunista de España. Un Partido Comunista de España que fundamentalmente apoyaba a Mario Soares, constantemente a Mario Soares, frente al Partido Comunista Portugués. De ahí los problemas que se derivaron en muchas ocasiones y que generaron al final una ruptura muy fuerte. Porque a veces cuando se habla de Carrillo da la impresión de que es que Carrillo militó durante muchísimo tiempo dentro del PC en la democracia española. No es verdad. Carrillo empieza a militar aquí en el 77, antes del 77, con la peluca en el 76, pero ya en el 82 entra en crisis, y en el 83 se va, y en el 84. Es una etapa de tiempo muy breve, muy breve. Y con crisis a partir del 82, cuando tiene que dimitir, y al final le decimos que no, que se tiene que presentar a las elecciones, y él salta a la tribuna. Bueno, los que van a morir te saludan. Y después de las elecciones, que los resultados catastróficos tuvimos, viene la crisis total y la aparición de un partido formado por él. Nadie lo echó, por cierto, ¿no? Pero esto quiere decir que no son muchos años, muchísimos años los que estuvimos debatiendo con Carrillo. No, fueron 4 o 5 años. 4 o 5 años, 6, no más. No más. En la relación que establecimos con el Partido Comunista del Alentejo, pues fuimos allí bastantes veces y ellos vinieron aquí. Y yo conocí sobre los hechos el Partido Comunista que dibujaba Álvaro Cuñado, que escribió este libro también para decir algo que allí se discutía y se volvió a discutir, que había obrerismo fuerte en un momento determinado. Y Álvaro Cuñado en este libro dice: no solo es el partido de la clase obrera, el Partido Comunista, es mucho más. Y representa además una opción nacional de progreso, una alternativa de izquierda general. Eso generó un debate tremendo, pero allí los debates se hacen desde una tranquilidad, desde una sensibilidad muy honda, sabiendo que nadie va a traicionar a nadie. Y cuando conocíamos el partido en el Alentejo, que era la parte supuestamente más primitiva, la parte agraria, la parte dura, iba a los mítines y muchas mujeres vestidas de negro, o hacían mítines, porque hicimos con ellos mítines y aparecía mucha gente del campo, pero era un partido, no voy a utilizar la palabra moderno, un partido que en lo feminista, en el tema de la mujer, era un partido muy de Alejandra Kollontai, por ejemplo, pero aquí no se conoce bien a Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai no solo dijo que es el feminismo de clase, no. Es la que inicia todo el proceso hacia la comprensión de un feminismo de género, de las relaciones interpersonales, incluso de los problemas sexuales de la mujer frente a un trato de dominio por parte del hombre. Y allí había en ese sentido sensibilidad en esto, una relación muy especial con los intelectuales, no una relación de piquitos de oro o de gente que firmaba manifiesto al final pero no se enteraba de nada o se le utilizaba como nombre, no, sino una relación orgánica, una relación muy amistosa pero muy ideológicamente consolidada. Ahí está uno de los fundamentales que trabajó al final, decían desde aquí, en la línea durísima, José Saramago, pero muchísimos otros. Había una relación que aquí no conseguimos nunca porque no tratamos a los intelectuales de una manera adecuada. En la primera fiesta del Partido Comunista de España hubo una sublevación de los intelectuales nuestros y a partir de ahí nunca esa sublevación se pudo superar de verdad. Todos trabajaron a fondo por hacer la estructura de la fiesta del partido, que era muy importante la primera vez, muy importante. Y en un momento determinado alguien los reúne a todos ellos, entre ellos Juan Genovés, por ejemplo, y otros pintores, y les dice: en la tribuna, para que se vea muy bien desde el meeting, vamos a poner, y la tenéis que pintar, una gran botella de Coca-Cola. Bueno, aquello fue
una auténtica sublevación. Incluso salieron con coches por mitad de la fiesta y cerca de la sede protestando de aquel encargo que se le había hecho de pintar una inmensa Coca-Cola, que no pintaron al final. Pero eso daba a entender una cierta relación con ellos, que a partir de ahí, por este motivo y por otros muchísimos más, no todos además se salieron por la misma puerta, pues supuso una quiebra muy seria del comunismo español con los intelectuales y con la escritura. Un partido muy importante en este terreno. La literatura puede explicarse sin el Partido Comunista, pero el Partido Comunista no puede explicarse sin la literatura. Sin los Miguel Hernández, los López Salinas, los Blas de Otero, los Celaya, no puede explicarse. Y nosotros rompimos ese nexo al principio, desde el momento de aquella crisis que tuvimos, en que nos convertimos en maquinarias electorales de primera magnitud. La relación del PCP con los sindicatos era también muy especial. Con los sindicatos obreros y con los sindicatos campesinos. Y con los sindicatos estudiantiles cuando se formaron al final. Era una relación muy especial y muy intensa. Aquí se rompe también con los sindicatos en un momento determinado en función de la modernización que introduce Antonio Gutiérrez Vergara. Y después, con la muerte de Marcelino, se pasa a una etapa absolutamente diferente que espero que en un momento determinado vayamos recuperando. Pues ellos tenían una relación muy intensa, muy dialéctica y de un inmenso respeto de una parte hacia la otra y a la inversa, en el camino inverso. O sea que nos encontrábamos con un partido donde se reproducen en la realidad las cosas que vienen aquí en este libro. Pero el fondo lo habéis dicho vosotros, el fondo es que había una serenidad, una solidez, una consolidación, una lealtad, una integración real, porque lo respiraban en el marxismo, en el leninismo, y a partir de ahí podían hacer cosas que nosotros no pudimos hacer porque nos íbamos disolviendo como un azucarillo. No era un partido antisocialista, ni lo es el Partido Comunista Portugués. Y algunas veces, no ha sido esta la primera, votaron a Suárez, a Mario Suárez, con lo que se habían dicho durante la campaña. Pero ¿cómo lo hacían? No lo decía alguien desde una universidad de Nueva York, que iba a quitar el leninismo porque así subiríamos el 25% de los votos, ¿no? En ese momento, en 3, 4, 5 días, organizaban un congreso de 1000 personas, de 1000 camaradas, y decían, tenemos que hacer esto para que no pase la derecha. Votar al ignominioso Mario Suárez, que no votamos a él, que era un hombre anticomunista radical, muy fino, muy inteligente. Y eso es lo malo, eso es lo peligroso. Y entonces entre todos lo decidían y por inmensa mayoría comprendían que tenían que hacer eso y no se dividían. Como ha pasado ahora. Y están colaborando de cara, efectivamente, a crearle problemas a los dictámenes austericidas del neoliberalismo de la Unión Europea. Lo están consiguiendo en parte, ¿no? Hay datos, hay señales muy importantes, pero lo hacían desde la seguridad ideológica, esa que rompimos nosotros. Carrillo, en un momento determinado, antes del 9º Congreso, al que he hecho referencia antes, donde se quitó a Lenin gritando "Viva Lenin", anunció desde una universidad norteamericana, una de las más reaccionarias, que íbamos a quitar el leninismo. Se formó un pifoste de mucho cuidado. Cuando vuelve aquí explicó que íbamos a quitar el leninismo porque así subiríamos al 25% de los votos. Y empezamos a introducir una serie de cambios que lo ha hecho Carlos, que no son cambios simplemente de forma, de método, de camino hacia, sino cambios en función de un cambio de objetivo. Un cambio de objetivo. Si vosotros cogéis los libros políticos, y este concretamente de Álvaro Cuñado, cogéis el Estado y la Revolución de Lenin, que había gritado un momento antes todo el poder a los soviets, cabreando a muchos bolcheviques. Ampliemos esto, camaradas, todo el poder a los soviets, aunque muchos de ellos estemos en minoría, incluso como el de Petrogrado, aunque allí realmente entre Kollontai y Lenin le dieron la vuelta a la minoría. Nosotros cogimos otro proyecto, Eurocomunismo, el libro de Carrillo, Eurocomunismo y Estado. Eurocomunismo y Estado es una mala copia de un libro francés de Nikos Poulantzas
un teórico marxista de enorme importancia, que era clases sociales y alianzas por el poder. Y era como en un momento determinado se puede formar un poder establecido dentro de una zona geográfica en función de alianzas sociales y políticas de cara a un programa y de cara a sostener una ideología que en un momento determinado pueda incluso torcerle la voluntad al imperialismo norteamericano. Ese placer norteamericano que lo sufrieron muchísimo los italianos, que te lo daba, podía gobernar, y si no te lo daba, y nunca te lo daba, no podías ni gobernar ni ser nunca partido de gobierno. Eso se podía hacer con estrategias territoriales nacionales basadas en políticas de alianza, pero desde la seguridad ideológica de no cambiar los objetivos. Eso lo coge Carrillo, clases sociales y alianzas por el poder de Nico Pulanza, y le da la vuelta totalmente. Y aparece otra cosa distinta que se parece mucho a políticos que han intentado establecer el concepto de hegemonía sobre el populismo argentino. Aparece que lo que tenemos que hacer es mimetizarnos con la sociedad, no para cambiarla, sino pareciéndonos a ellos podemos ganar entonces elecciones. Parece entonces la disolución real de un objetivo, que es transformar a través de una ideología antidominante una sociedad que está sometida a una serie de dominaciones, a la dominación de la conciencia crítica, y esto aumenta muchísimo con las televisiones en España, y hay que cambiarlo en función de un trabajo enorme, cultural, político, social, ideológico. Eso se cambia, nos adaptamos a eso, a esa idea del eurocomunismo que al final tuvimos que quitar, ya éramos mucho más débiles, y a partir de ahí hubo un rompan filas de mucha gente, pero fundamentalmente por la puerta del Partido Socialista Obrero Español, porque realmente habíamos anunciado esa salida. Esta es la enorme diferencia con el libro de Puñal o con el Estado de la Revolución de Lenin. Y estamos, y yo termino, en un momento crucial, en una encrucijada, en una rotonda. Política, social, ideológica, cultural, el Partido Comunista de España. Espero que nunca tengamos que escribir un artículo Goodbye PC, pero estamos en un momento muy delicado, porque podemos salir simplemente como una corriente dentro de Izquierda Unida. Incluso se puede invertir el objetivo que hemos marcado y hemos aprobado entre todos, superar, sobrepasar Izquierda Unida, y podemos invertirlo en el sentido de consolidar Izquierda Unida tal como está ahora y sobrepasar, superar al Partido Comunista de España. En un momento muy determinado, porque se apoyó la estructura partidaria del Partido de Izquierda Unida con la idea de saber, se pidió la disolución, la integración en Izquierda Unida, y recorría a nuestras filas la idea de que Izquierda Unida realmente era el Partido Comunista, y entonces el Partido Comunista tenía que ser, como madre protectora y padre protector de Izquierda Unida, tenía que ser generoso con el resto de los partidos. Pero nosotros no éramos un partido más, éramos la madre, el padre. Y eso hubo que cambiarlo a decir que el Partido Comunista era uno más, una parte más de Izquierda Unida. Y por lo tanto no tenía que existir disolviéndose en Izquierda Unida, y entonces a partir de ahí aceptando al resto de los partidos, ¿no? Pero en ese momento otra vez éramos un poco más débiles, y ahora somos todavía un poco más débiles, por lo tanto tendremos que reaccionar con fuerza. A ver si este fin de semana sabemos establecer un debate para invertir esa tendencia que ha cambiado los objetivos que aprobamos en la primera parte del partido. Incluso en este terreno, y termino, el Partido Comunista Portugués lo hizo de manera diferente. Después de una serie de convocatorias electorales, nunca ha ido solo a las elecciones. Nunca ha ido solo. Se decía a veces aquí, es que aquello es una Izquierda Unida. No, era otra cosa, pero iba con Verdes, con muchos independientes, con otros sectores, y se ponían de acuerdo, pero desde esa serenidad, esa solidez ideológica que hacía que nadie tuviera dudas de lo que era antes, durante y después de la campaña electoral. Era distinto, es distinto ahora mismo la alianza que ellos hacen, que no se presenta como Partido Comunista, que no está ahí el kit de la cuestión, que es otro, pero nosotros siempre hemos basado todo en función de
de identidades formales y no hemos ido al fondo de la cuestión, y por lo tanto el debate a partir de ahora, no solo a través del Congreso de este fin de semana, va a ser muy importante si queremos de verdad tener en lo sucesivo un partido comunista en España. Salud. Hace algunos meses Alberto Garzón solía decir que aquí en España era más fácil que la gente supiera o conociera quién era ese endemoniado señor Maduro, diabólico presidente de Venezuela, pero que no sabían quién era el presidente de Portugal. Tenemos aquí al lado una experiencia muy importante, tan importante como experiencias que han habido aquí y en otros pueblos, pero está aquí y que vale la pena conocerla. Este libro nos permite conocerla, así como también vale la pena y necesitamos conocer la experiencia de la resistencia y la construcción de poder popular y de lucha del pueblo palestino, del cual los compañeros y las compañeras de la plataforma de Sudaco Palestina contribuyen mucho a ello, a que conozca, o que conozcamos lo que pasa en Cuba, conozcamos lo que pasa en el Sáhara, conozcamos lo que están sucediendo en muchos otros pueblos, porque uno de los principios que plantea Puñal y el Partido Comunista Portugués y muchos partidos, además de la regla de oro, la famosa regla de oro de que un partido de la clase obrera pues es absolutamente normal que tenga una buena cantidad de dirigentes obreros en su dirección. Además de esa regla de oro que anda el internacionalismo de conocer procesos, historias, conocer también las nuestras, conocerlas para poder a partir de esas muchas mochilas poder seguir avanzando, poder seguir derrotando las derrotas y poder seguir haciendo camino. No sé si habrá algún comentario, alguna intervención. Ya llevamos casi una horita aquí de conversación. Si alguien quiere hacer algún comentario, y si no es así, pues podemos dar por terminada esta parte.